¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Bueno, pues hoy grabé ya Ay, perdón, espérenme porque... No, aún no está... Ay, no puede ser. Ay. Bueno, les comento que... ahí está, ahí estamos ya. Listo. Ok, ahí estamos ya con el Evangelio según Mateo. Y les voy a poner la primera diapositiva, es el capítulo número 12. Y ahí está la diapositiva, ¿sí? Para que la vean. Y ya podamos empezar con nuestro capítulo, ¿sí? Ahí voy de regreso y ahí estamos, ¿no? Bueno, este capítulo de Mateo pues muestra cómo los religiosos pues continúan rechazando a Jesús, ¿sí? Siguen así que viendo a ver qué hacía, qué no hacía para seguirlo atacando, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que cómo los fariseos condenan a Jesús por cosechar, según ellos, en el día de reposo, ¿no? Acuérdense que van va Jesús caminando entre los pastizales que son de trigo, ahí había trigo al lado, ¿sí? Y entonces sus discípulos van tomando el trigo y se lo van comiendo, ¿no? Eso era muy normal. Ahorita lo explicaré un poquito de qué es lo que estoy hablando, ¿no? Pero no se preocupen, ahorita y a ver, permítanme sacar mi nota, ahí está. Ok, los fariseos habían establecido 39 categorías generales de actividades prohibidas en el día de reposo, ¿sí? Entre las cuales pues era arar, cosechar, cocinar, teñir lana, tejer, coser, amarrar, sacrificar un animal, construir, destruir, martillar, cargar un objeto a otro lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eran bien tramposos porque no podías tomarlos con la mano, con el interior de la mano, pero sí podías llevarlo con el exterior, ¿sí? O con la parte del pie, o en una chancla, o en un zapato, digamos, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, si tenías que sacar agua del pozo, el hombre no lo podía hacer, pero porque no podía amarrar, pero la mujer su faja sí la podía sacar y la podía amarrar a la cubeta y de ahí amarrarla a la cuerda y entonces ya meter la cubeta al agua y jalarlo, ¿sí? Y ya con eso poder sacar el agua del pozo, ¿sí? O sea, eran bien mañosos, no se crean. Pero bueno, sí, sigamos. Estaban basados en interpretaciones de la ley de Dios, lógico, y en las tradiciones judías, más que nada en tradiciones judías. Ya saben que el Talmud, ¿no? El famoso Talmud. Sí, entonces cosechar era una de las prohibiciones, simple y sencillo, ¿no? Según los líderes religiosos, al arrancar espigas de trigo y soplarlas con las manos para que se despellejara y se cayera la cascarilla, ¿sí? Sí, entonces ellos porque lógico tenían hambre, ¿sí? No porque quisieran cegar el grano, sino porque eran con fines para comer, no de lucro, ¿no? O sea, no lo iban a vender, se lo iban a comer, ¿sí? Entonces eso no estaba prohibido según ellos, ¿no? Jesús y sus discípulos no estaban trabajando en el día de reposo, ¿no? Los fariseos, sin embargo, no pudieron, o más bien no quisieron, ¿sí?, ver más allá del tecnicismo de la ley. De todos modos, ellos estaban también incurriendo en faltas a la ley, porque los estaban siguiendo para ver qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces ellos también estaban incurriendo en chismorreo, ¿no? Pero bueno. Sí, ok, ¿en qué se basa esto? Bueno, vamos a Éxodo 20, 8, 10. Recuérdense que siempre les digo una libreta con un lápiz para apuntar todas las citas que les voy dando, ¿no? Entonces vamos a ver Éxodo 20, 8 al 10. Y si acuérdate del día de reposo,
para santificarlo. Esto es, acuérdense que es de los 10 mandamientos. Ahí en Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos, ¿sí? Por si quieren saber cuáles son, pues ahí están, ¿de acuerdo? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si se dan cuenta que no mencionan a la mujer o a la esposa, pero bueno, ya saben cómo eran en aquella época, ¿va? Esto pues podría llevarnos a preguntar algo, ¿no? O sea, ¿qué significa esto de no hacer obra? O sea, ¿qué es eso de hacer obra, no? Bueno, la palabra obra viene de la palabra hebrea melaja, ¿sí? Se refiere a un trabajo productivo o creativo, ¿sí? No hacer obra significa no trabajar ni producir, ¿sí? Esto fue lo que Dios hizo, lógicamente, en Génesis 2, 1 al 3, si se acuerdan, Dios hizo en el séptimo día de la creación, reposó de toda obra que había hecho, ¿sí? Ahora, en Deuteronomio 23, 25, acuérdense lo que dije antes de Dios que descansó, es en Génesis 2, del 1 al 3, ¿de acuerdo? Ahora vayamos a Deuteronomio 23, 25. Dice ahí, se les ordenaba a los agricultores no cosechar completamente, o sea, lo estoy parafraseando, ¿sí? Que no cosecharan completamente sus cultivos para que un poco, o sea, dejar un poco alrededor, ¿sí? de los cultivos que tenían, para que los que viajaban al pasar y tuvieran hambre, o los pobres también, ¿sí? La mayoría eran los pobres los que comían, ¿sí? Pudieran pues arrancar un poquito de ese cultivo, de ese grano, y poderlo comer, ¿sí? Pero bueno, a los ojos de los líderes religiosos eran culpables, los discípulos, de cosechar, trillar, aventar y preparar comida. Imagínate, nada más porque arrancaron las espigas, los jalaron, o sea, quitaron todo el grano, le hicieron así, le soplaron para que toda la cascarilla se cayera, ¿sí? Y se comieron. Entonces, todo eso era cosechar, trillar, aventar y preparar comida. Échenle. Pero bueno, Jesús pues defiende a sus discípulos, ¿no? Lógico. Y menciona a David y a sus hombres cuando entraron en el templo en sábado y comieron los panes porque ya estaban muertos de hambre, porque tenían ya días sin poder comer, ¿no? Entonces entran y los sacerdotes les dan comida, ¿no? Y les dicen, pues coman, y comen del pan que estaba dedicado a Dios, ¿sí? Esta historia pues se registra en primera de Samuel 21, del 1 al 6. Cada semana se reemplazaba los panes de la provisión y los sacerdotes comían los mismos, ¿no? O sea, del mismo pan que ahí estaba, ellos comían de ese mismo pan, ¿no? Los panes que recibió David fueron los que habían sido reemplazados, a pesar de que los sacerdotes eran los únicos que podían pues comer esos panes. Pues Dios no castiga a David porque su necesidad era más apremiante o más importante, digamos, que los tecnicismos legales, ¿no? O sea, lo que el hombre había puesto como ley sobre la ley, ¿sí? Entonces Jesús estaba diciendo, si ustedes me condenan, tendrán también que condenar a David, ¿no? Algo que los líderes religiosos no podían hacer sin originar un gran alboroto realmente entre la gente, ¿no? Porque debemos de enfatizar que Jesús no estaba apoyando desobedecer las leyes, la ley de Dios, ¿sí? Sino
enfatizaba la importancia de tener discernimiento y compasión al aplicar las leyes, ¿sí? Pero bueno, vamos un poquito más a esta controversia del día de reposo, ¿no? Los 10 mandamientos prohibían trabajar en el día de reposo, ¿no? Ya lo vimos ahí, se los puse, acuérdense, Éxodo 20, 8 al 11, ahí están los 10 mandamientos, y esa era la ley, o sea, más bien la letra de la ley, ¿sí? Pero como el propósito del día de reposo era descansar y adorar a Dios, ¿sí? Los sacerdotes, o Kohanim, se llaman Kohanim, que realmente no significa sacerdote, sino apartados. Pero bueno, no santos, apartados, ¿sí? Es diferente, ¿de acuerdo? Apartados para el servicio a Dios. Podían trabajar para llevar a cabo los sacrificios y conducir el culto de adoración, ¿no? Esta labor sabática, o sea, se hacían los sábados, sí, el sabbat, servía y rendía culto a Dios, ¿no? Entonces Cristo Jesús les dice, bueno, si enfatizamos la intención de la ley, los fariseos se habían olvidado que del espíritu de la misma ley, ¿sí? Y formaban leyes rígidas, demandaban que se obedeciera al pie de la letra y su interpretación de la ley, ¿no? O sea, no permitía que se saliera tantito de la ley, porque o sea, ellos tenían sus propias leyes, justificaban la ley, ¿sí? Basándose en sus propias interpretaciones conforme ellos querían. Ya lo habíamos mencionado anteriormente que estaban unos fariseos al frente o sacerdotes, los maestros decían, es que hay que hacerlo así y así se interpreta la ley. Llegaba otro maestro y entonces decía, no, pero es que hay que hacer esto y esto y esto. Incluso, imagínense, decían, cuando te pares, te pones el zapato en el pie derecho y no lo abroches. Te pones el del pie izquierdo y entonces ya te abroches el derecho y luego te abroches el izquierdo. Entonces llegó otro que dijo, espérense, pero como hay zapatos que nada más se meten, entonces primero te paras, te pones el zapato del pie derecho y luego el zapato del pie izquierdo. No se fueran a equivocar, se pusieron el izquierdo primero que el derecho, ¿no? Entonces había toda una serie de cosas así que realmente era ridículo, y aún existen esas leyes, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Los fariseos, a ver, déjeme cambiarle acá. Ahí está, sí, perdón, se me pasó. Ok, los fariseos, bueno, aún no llegamos ahí, pero bueno, los fariseos se preocupaban tanto por los rituales religiosos que olvidaban el propósito mismo del templo, ¿no? Llevar a la gente a Dios, ese era el propósito del templo, llevar a que la gente adorara a Dios, ¿no? Llevarlos a Dios. Como Cristo es mayor que el templo, ¿quién mejor que Él puede conducir a la gente a Dios, ¿no? Simple y sencillamente. Lógicamente, ellos no lo creían. Era por eso que existían estas controversias y estas pugnas entre ellos, ¿no? Entre los fariseos y Jesús. Dios es mucho más importante que todos los instrumentos que se utilizan en la adoración. Si nos preocupamos más de los instrumentos de la adoración que de las personas que adoran, pues adiós, olvídate, ¿no? O sea, entonces una cuchara va a adorar más que una persona, ¿no? O un pan. No estaremos alcanzando a Dios aunque pensemos que le estamos rindiendo culto, ¿no? O sea, sí, ofrecemos el pan, pero es para que las otras personas, ¿sí?, puedan adorar, puedan traer su pan y adorar a Dios, ¿no? No, tienes que comprar el pan que yo vendo aquí, porque si no, ese pan que tú traes no sirve dentro del templo. Entonces tienes que comprar el pan que aquí se vende. Así era.
¿sí? Jesús repitió a los fariseos, ¿no?, las palabras que los judíos habían oído muchas veces a través de la historia, ¿no? O sea, primera de Salmos 15, 22, 23, Isaías 1, 11 al 17, Jeremías 7, de 21 al 23, Oseas 6, 6, eso lo acabamos de ver en el capítulo pasado. La actividad de nuestro corazón hacia Dios es primero, ¿sí? Solo así podemos con propiedad obedecer y observar las regulaciones y rituales religiosos que podamos llegar a tener en todas las iglesias. Cada iglesia tiene sus rituales propios, ¿eh? Eso es inusual y es real. Pero bueno, cuando Jesús dijo que era el Señor del día de reposo, proclamó ser más importante que la ley y estar por encima de ella. Imagínense. Pero los fariseos, ¿cómo creen que lo tomaron? Pues como una herejía, ¿sí? Lógicamente para ellos era una herejía todo eso que él acababa de decir, ¿no? Entonces no se daban cuenta de que Jesús, el Hijo Divino de Dios, estaba ante ellos, ¿no? El creador del día de reposo mismo, ¿sí? Entonces el creador es siempre más grande que su creación, lógicamente, ¿no? Por esta razón Jesús tenía la autoridad de dejar sin efecto las tradiciones y regulaciones. Esto lo podemos ver también en Marcos 1, del 21 al 28. Ahí lo podemos ver, ¿sí? Ok, vamos ahí a la controversia de la sanación del día de reposo. Permítame, porque... Perdón. Es que he andado malo. Andaba con un gripón tremendo. Por eso no subí... Bueno, más bien no grabé el viernes o el jueves, porque andaba yo bien mal. Hoy es sábado. Entonces, hasta hoy grabé porque de plano tenía una vocecita que, bueno, peor que la que traigo ahorita. Pero bueno, una controversia con respecto a la sanación en el día de reposo, ¿no? En ese día él sana a un hombre de la mano seca, ¿no? Esto de la mano seca no se sabe bien si es que tenía la mano así toda chupada, si tenía la mano de esas que se las tienen así como dobladas, ¿sí? No se sabe exactamente cómo era, pero la mayoría coinciden en que era de estos que la tienen así como doblada, ¿sí? Porque dice, estira tu mano, ¿no? El solo hecho de estirar la mano y poderlo hacer ya demuestra el milagro. Entonces, eso es lo que la mayoría cree, ¿no? De que era una mano tullida, ¿sí? Engarrotada, en la cual al momento que él dice estira, puede él estirar la mano y con eso ya demostrar que era un milagro, ¿no? Y recobrar todo el movimiento y toda la corpulencia o muscularidad de la mano, ¿sí? Ahí les pongo la mano muy enfrente, ¿no? Perdón. Pero bueno, vamos a estudiarlo un poquito, ¿no? Al referirse al hombre de la mano deformada, vamos a llamarlo así, o seca, es que no sabemos bien cómo era, ¿sí? Los fariseos trataron de enredar a Jesús, ¿no? Preguntándole si era legal cenar en el día de reposo, ¿sí? Entonces él les dice, bueno, si tú tienes una oveja y cae a un hoyo y se va a morir, ¿tú qué haces? La sacas, ¿no? Si sabes que ahí se va a morir, porque las ovejas así encerradas solitas mueren, ¿sí? Entonces la sacas, ¿no? Entonces, ¿qué más vas a hacer con una persona que realmente tiene una necesidad, ¿sí? Sino sanarla. Pues es lógico, ¿no? Las reglas decían que no se podía brindar ayuda a la gente en el día de reposo, solo si era cuestión de vida o muerte. O sea, si era una urgencia total, ¿no? Si no, no se podía. Jesús sanó en el día de reposo, pues muchas veces, ¿no? Y ninguna de ellas podía clasificarse, pues dentro de ese vida o muerte, ¿no? O sea, de esa emergencia. Jesús hubiera esperado hasta el siguiente día, entonces se hubiera sometido
a la autoridad de los fariseos y aceptaba que sus leyes mezquinas eran igual a la ley de Dios. ¿Sí? Si sanaba al hombre, los fariseos podrían proclamar que su poder no procedía de Dios, ya que quebrantaba sus reglas. Pero Jesús dejó en claro, delante de todos, que sus normas eran ridículas y mezquinas. ¿Sí? Dios es un Dios de personas, no de reglas. ¿Sí? El tiempo más apropiado para ayudar a una persona es en el momento que lo necesita, no después ya para qué, ¿no? O sea, en ese momento es cuando se debe ayudar a la persona. ¿Sí? Los fariseos pusieron sus leyes por encima de todas las necesidades humanas, ¿no? O sea, acuérdense que decían, son tan pesadas las leyes que son un yugo tan fuerte, lo vimos en el capítulo anterior, que eran tan pesadas, por eso dice él, pues tomen mi yugo es ligero, ¿sí? Van a ver como no es pesado como las leyes de mosaicas, o sea, no mosaicas, no, las leyes de los hombres, de que fluyen todos los fariseos y todos los religiosos de aquella época, ¿no? Síganme a mí, mi yugo es muy ligero, ¿sí? Recuerden que les preocupaba más a los fariseos, ¿no? Tanto que Jesús rompiera una de sus reglas, que no les importaba la mano de la persona, de ese hombre, no les importa, ¿sí? ¿Qué importa que se quede toda la vida con la mano seca, ¿no? ¿Sí? O sea, usted haría eso, si usted tuviera el poder de sanar a esa persona, ¿usted lo haría? ¿Usted permitiría que esa persona siguiera así tullida con tal de no quebrantar una ley de su iglesia? No, ¿verdad? Yo digo que no, pero bueno, a lo mejor hay personas que sí, ¿no? ¿Cómo vamos a sanar en sábado o en domingo cuando estamos ahí en el... No. Bueno, mejor sigo. Si sus convicciones no le permitían ayudar a ciertas personas, sus convicciones pudieron no estar a tono con la palabra de Dios. O sea, no entendían que no estaban cumpliendo la palabra de Dios. Estaban cumpliendo sus propias leyes. No permitían que los dogmas, los dogmas los cegaron, ¿sí?, a las necesidades humanas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando salen, se reúnen todos los fariseos, ¿sí?, todos los religiosos, para hacer un consejo y intentar destruir a Jesús, ¿no? Ya ahí se los puse, ¿no? Salieron los fariseos y tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo, ¿sí? Planeaban la muerte de Jesús porque estaban tan furiosos o sea, no solo de lo que él estaba haciendo, ¿no?, que él estaba sanando, hacía milagros y todo esto, y estaba demostrando que era el Mesías, sino que les estaba demostrando que sus leyes que ellas habían impuesto estaban mal. Entonces era lo que les hacía que su orgullo impidiera aceptar a Cristo, ¿sí? Entonces eso lo que hace que los fariseos se levanten en contra de ellos y busquen como sea matar a Jesús, ¿no? Jesús había desobedecido su autoridad, lo podemos ver en Lucas 6:11, ahí podemos ver más un poco de esto, y había puesto al descubierto sus perversas intenciones, ¿no?, sus actitudes delante de la multitud de sinagogas, perdón, y se me fue el nombre. Pues ya ven que iba a una sinagoga y había conflicto y les demostraba que estaban equivocados, ¿sí? Pero bueno, demostró que eran más leales al sistema religioso que a Dios. Hasta ahora Jesús había estado confrontando en cada lugar agresivamente la hipocresía de los fariseos, pero decidió salir mejor de la sinagoga para no tener más problemas, puesto que aún no era su tiempo, ¿sí? Entonces él se va de ahí y
pues empieza a decirle a la gente que, pues, que no siga diciendo tanto que él hacía esos milagros, ¿sí? Pero pues la gente lo seguía, ¿no? La gente común todavía seguía con él, y ahí menciona, ¿no? Y sanó a todos, no a unos sí y a otros no, a todos, ¿sí? A todos. Jesús no quería que las personas pues seguían diciendo que los estaba sanando para que no tener tanta confrontación tan fuerte y no se produjera el desenlace final que posteriormente se hizo, la muerte de él, pero que tenía que ser a su tiempo, punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, además podía pues dañar el ministerio de la enseñanza que estaba teniendo con sus discípulos y crear faltas de expectativas sobre el reino de Dios terrenal, ¿no? El reino terrenal que estaba creando en ese momento, ¿no? Pero las noticias de sus milagros, pues ya saben que se difundió por todos lados, ¿no? Y mucha gente pues la iba a ver. Perdón. Ay, perdón. Sí, incluso en las sinagogas, en todos lados lo buscaban, ¿no? Podemos ver más acerca de esto. Busquen Marcos 3 del 7 versículos 7 y 8, ahí menciona mucho más acerca de esto, ¿sí? Y veamos cómo Mateo pues cita a menudo el Antiguo Testamento, ¿no? Si se dan cuenta, cita mucho el Antiguo Testamento porque quería demostrar que los judíos, que a los judíos, demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías, ¿sí? Acuérdense que él, su énfasis es el Mesías, ¿sí? El enviado de Dios, el Hijo de Dios, ¿eh? Es el Mesías esperado por los judíos. Para los judíos la Biblia era la autoridad suprema, ¿no? Creían que anunciaba a un Mesías, pero que no era Jesús, ¿sí? No creían que Jesús fuera ese Mesías. Mateo lo mostró a Jesús como el Mesías prometido. Él enfatizaba sobre todo eso, ¿no? Esta profecía en particular señalaba que el Mesías no iba a ser el conquistador pomposo que ellos esperaban, ¿no? Que los sacara de la opresión romana, sino que él va a ser un juez justo y manso, ¿sí? Esto lo podemos ver en Isaías 42, versículo 1 al 7, ¿sí? Ahí búsquenlo, van a ver cómo ahí muestra a un Mesías justo, tranquilo, dócil, o sea, otra cosa muy diferente a lo que ellos esperaban. Él sigue siendo el siervo elegido de Dios. La gente esperaba que el Mesías fuera un rey, ¿no? Así, pero un rey que no sé, muy diferente, ¿no? Esta referencia a la profecía de Isaías 42 del 1 al 4 muestra que él sí era el rey, pero describe, como les estaba diciendo, ¿no? Un rey calmado, gentil, que brinda justicia a las naciones, ¿sí? Como la multitud a veces queremos que Cristo pues tenga autoridad y venga y ¡pah! ¡Pum! Vamos, ya, está hecho. No es así, no es. Él es con frecuencia, él es silencioso y realiza las cosas en el momento oportuno. En ese momento es cuando él hace las cosas, no cuando uno ya quiero, no. En el momento preciso es cuando sucede. Punto. Así es Cristo, así es nuestro Señor, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí esto. Ahí está la siguiente diapositiva. El rechazo continuo de los líderes religiosos, ¿no? O sea, seguían buscando a ver la forma de atacarlo, y Jesús sana a un hombre poseído por un demonio, ¿no? Este hombre poseído era mudo
y no, era ciego y mudo, ¿sí? O sea, el demonio que tenía hacía que no viera ni pudiera hablar, ¿sí? Entonces, o sea, no oía, no veía nada, ¿no? O sea, bueno, no me acuerdo si ahorita no oía, no veía, no podía hablar, ¿sí? Entonces, ya lo quiero volver loco, ¿verdad? Pobre, pero entonces saca al espíritu, o el demonio que lo estaba atosigando, y en ese momento él ya puede ver, volver a hablar y todo, ¿no? Como ya, una persona normal, como sin problema de ningún tipo, ¿sí? Entonces lo acusan a Jesús de haberse aliado con el príncipe de los demonios, ¿no? Mencionan Belcebú. Belcebú realmente significa Dios o amo de las moscas, ¿sí? Se relacionaba con las cosechas y la fertilidad, pero los judíos lo tomaban como el príncipe de los demonios, ¿sí? El que estaba por encima de todos los demonios, ¿sí? De que estaba, lógicamente, era un dios judío, se me olvidó decirles, era un dios judío que ellos usaban que adoraban más bien, para la fertilidad de los campos, cultivos, ¿sí? Todo eso. Los fariseos trataban de desacreditarlo, ¿sí? Pues apelando a las emociones, ¿no? Como no querían creer en él como Dios, o sea, decían que actuaba de acuerdo con Satanás, ¿no? Y Jesús no le fue difícil realmente poder demostrar lo necio que estaban de ese argumento, ¿no? O sea, las tonterías que estaban diciendo, ¿no? Jesús pues le responde a las acusaciones de que obra ahí les puse, ¿no? Jesús responde a las acusaciones de que obra por el poder de Satanás, ¿no? O sea, un alma sometida al poder de Satanás y cautiva. Vamos a ver un momento de ese caso, ¿no? Que lo vamos a poner ya en nuestro entorno diario, digamos, ¿sí? Un alma, este es Matthew Henry, de ahí lo tomé. Un alma sometida al poder de Satanás y cautivada por él está ciega a las cosas de Dios y muda ante el trono de la gracia. Nada ve y nada dice a propósito. Satanás ciega los ojos los ojos de la incredulidad, ¿sí? Y sella los labios de la oración. Mientras más gente magnificada a Cristo, más deseos de injuriarlo estaban los fariseos, ¿no? Entonces era evidente que si Satanás apoyaba a Jesús a expulsar demonios, el reino del infierno, o sea, de Satanás, pues estaba dividido contra sí mismo, ¿no? O sea, pues cómo, ¿no? O sea, cómo iba a Satanás a hacer sacar a sus propios demonios, ¿no? De las personas, pues era ilógico, ¿no? O sea, era o sea, no. Y se decía, ¿no? Que Jesús echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, ¿no? No podían probar eso, o sea, era una tontería. Hay dos grandes intereses en el mundo. Y cuando los espíritus inmundos son expulsados por el Espíritu Santo, entonces en la conversión de los pecadores a una vida de fe y obediencia, ha llevado a nosotros a un reino de Dios. Todos los que no ayudan ni se regocijan con esa clase de cambio está en contra de Dios. ¿Sí? Ni más ni menos. Recuerden que al nacer Jesús, el poder de Satanás y su control se vieron trastornados, ¿no? Se vieron así. ¿Sí? Acuérdense que en el desierto Jesús salió airoso de las tentaciones de Satanás, y en la resurrección anula el arma final que tenía Satanás, que era la muerte, ¿sí? Al final Satanás será
atacado y para siempre atado, y será enviado al lago de fuego, Apocalipsis 20:10, ahí lo podemos ver, y la maldad no permanecerá en la tierra. Jesús tiene poder y autoridad sobre Satanás y sus fuerzas. El que no es conmigo, contra mí es. Así dice, ¿no? Es imposible ser neutral en la relación con Cristo. Cualquiera que no les sigue activamente lo ha rechazado. Cualquier persona que procura mantenerse neutral en la pugna cósmica del bien contra el mal ha rechazado a Dios. Pero bueno, la blasfemia del Espíritu Santo es exactamente eso. ¿Qué? Que cuando uno no quiere arrepentirse ni reconocer sus pecados, está rechazando el perdón que le está brindando Dios, ¿sí? Rechazar el Espíritu Santo cuando intenta convencerte del pecado, ¿sí? Es blasfemar contra él, o sea, es rechazarlo, es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que no tiene perdón. Algunas veces los creyentes pues temen a haber cometido accidentalmente este pecado imperdonable, pero solo los que han dado la espalda a Dios y no quieren creer que necesitan preocuparse por rechazar a Dios son los que no pueden ser perdonados. Eso es el pecado imperdonable. Jesús dice que no serán perdonados, no porque sus pecados sean peores que otros, sino porque nunca pidieron perdón. Los que rechazan la voz del Espíritu Santo rechazan la única fuerza que los puede guiar al arrepentimiento y a la restauración de las relaciones con Dios. ¿Sí? Espero que me haya dado a entender bien. Si tú rechazas a Dios, rechazas al Espíritu Santo. Y ese es el pecado imperdonable. Vamos a... Ahí está. La siguiente. Ya casi acabamos. La palabra de los líderes religiosos traicionan la depravación de sus corazones, ¿sí? Jesús nos recuerda que lo que decimos, ¿sí?, revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? Estas son una indicación de lo que nuestro corazón alberga, ¿sí?, realmente, lo que nuestros sentimientos, ¿sí? No tiene mucho, lo estudiamos, ¿no? Lo vimos en unos capítulos anteriores, ¿sí? Acuérdense de lo que dice Oseas, ¿no? 6:6. Uno no puede solucionar el problema del corazón cambiando el vocabulario, la forma de hablar, no, porque al final siempre saldrá lo que hay dentro de nuestro corazón. Tiene que permitirle al Espíritu Santo que lo lleve o lo guíe, ¿sí?, con actitudes y motivos nuevos. Ese vocabulario se va a ir limpiando. Esa forma de hablar, eso que tienes en tu corazón que sale por tu boca, ¿sí?, eso es lo que va a ir cambiando. El Espíritu Santo te va a hacer cambiar. Cristo te hace cambiar. No es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana. Ya lo dijimos anteriormente. Lo que pasa es que tú llegas con tu vida, ¿sí?, arrastrando, con cruces muy grandes, con cargas muy fuertes, y todas esas cargas están ahí. Y tú tienes que dejarlas a Cristo para que Él te ayude a llevarlas. Y entonces podrás cambiar, podrás ir cambiando. Y Él te va a ir cambiando, te va a ir modelando poco a poco para que tú puedas ir siendo más cercano a Cristo. Que tengas una carga menor, puesto que se las vas a dejar a Él, ¿sí? Esa relación con Cristo es una sola. Con nosotros, ¿sí? Nosotros con Él. No puede ser mi hermana y tú, no, tiene que ser uno con Dios, ¿sí? Esa es la relación que debemos de tener, uno con Él, ¿sí?
los escribas y fariseos le piden señal, ¿no? O sea, no habían visto suficientes milagros como para que pedir más señales, ¿no? No podían ver otro milagro más, o sea, ¿cómo era posible, no? Pero no estaban buscando con sinceridad conocer a Jesús, o sea, ver realmente quién era o qué era, ¿no? Jesús sabía que habían visto milagros suficientes para convencer a quien sea, ¿no? Muchas personas han dicho, si yo veo un milagro, creo en Dios. No es cierto, no es cierto. Diario ves un milagro, diario despiertas. Si despertaste es que es un milagro, porque Dios puede hacer que no despiertes. ¿Sí? Entonces, Jesús dijo a los fariseos, se aplica también a nosotros, ¿no? Eso es lo que les dijo a ellos, ¿no? Tenemos evidencias más que suficientes. La muerte de Jesús, la resurrección, la ascensión. Los siglos están cambiando. Vidas alrededor del mundo continuamente están cambiando. Permítame un momento. Perdón, pero es que si ando un poquito un poco mal, pero bueno, ya. Perdón. ¿Sí? Ay. En el lugar de buscar evidencias adicionales al milagro, pues hay que aceptar que Dios ya le dio ese avance, ¿no? Dios existe, Dios te ama, Dios te quiere como eres, y puedes llegar a Él a través de su Hijo Jesucristo, aceptándolo como tu Salvador y tu Redentor. Él te va a cambiar, sí, te va a cambiar, te va a hacer mejor, una persona santa, una persona que va a dejar todas las cargas y las va a entregar a Él. Ok, vamos a ver qué le responde, ¿no? Jesús responde a los escribas y a los fariseos con Jonás, ¿sí? Jonás, ¿qué pasó con Jonás? ¿Sí se acuerdan, no? Bueno, podemos ver el libro de Jonás, ¿no? Ahí lo veremos, ¿sí? La señal de Jonás, ok, recuerden que la señal de Jonás es la que estuvo 3 días dentro del pez gigante, que se lo traga durante 3 días y 3 noches, y después lo saca, sale vivo, ¿sí? Entonces, esa es la señal de Jonás. Ahora bien, Jonás era un profeta que había sido enviado a Siria, ¿sí? A un lugar que se llamaba Nínive, ¿sí? Debido a que los asirios eran una nación cruel y belicosa, Jonás trató de huir de sus cometidos, ¿sí? A ver, permítame un momento porque ya me siento un poquito mal. Perdón. Aquí estoy de nuevo. Pero bueno, les decía, ¿no? Que Nínive era una ciudad de Siria, ¿sí? Y Jonás tenía que irles a predicar, pero en lugar de eso se va para otro lado, y entonces un pez se lo traga, ¿sí? Durante 3 días, 3 noches, y lo saca de nuevo, lo escupe y sale vivo, ¿no? Entonces ya va a Nínive y les predica y todos se convierten, ¿sí? Entonces aquí está diciendo con claridad que Cristo, con su resurrección, probaría que Él era el Mesías. 3 días después de su muerte, pues volvería a vivir, ¿sí? Así como Jonás le dio una nueva oportunidad para vivir después de haber estado 3 días en el vientre del pez, ¿no? En los días de Jonás, pues Nínive pues era una capital del imperio asirio, muy grande, muy poderosa, así como mala, ¿no? Pero toda la ciudad se arrepintió. Se arrepintió como respuesta al mensaje de Jonás, ¿no? También habla de la reina de Saba, que viajó una gran distancia para poder ir a ver a Salomón,
el rey de Israel, ¿no? En aquella época, y aprendió de su gran sabiduría, ¿no? Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 10, del 1 al 10, y también Lucas en el capítulo 11 del versículo 32 al 31 y 32 menciona también este hecho, ¿no? Aquellos gentiles reconocieron la verdad de Dios cuando se le presentaron, pero los líderes religiosos no reconocieron la verdad, a pesar de lo que tenían delante, ¿no? Pero bueno, la consecuencia del rechazo de Jesús, ¿no? Ahí les puse. Jesús está describiendo la actitud de Israel y los líderes, ¿no? de religiosos en particular. Es una forma una de las dos cosas que se dice de este versículo, ¿sí? Uno se limpia la vida, pero no la llena con Dios, deja el espacio suficiente para que entre Satanás, ¿no? El libro de Esdras registra cómo la gente se apartó de la idolatría, ¿no? Pero no la reemplazó con amor a Dios y obediencia, ¿no? Entonces, desear alejarnos del pecado es el primer paso, pero luego debemos llenar nuestras vidas con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Las personas vacías e inactivas son un fácil blanco de Satanás, ¿sí? La madre y los hijos la madre y los hermanos de Jesús. Jesús no estaba aludiendo a su familia terrenal, ¿no? Pero al contrario, por ejemplo, vamos a ver más adelante en el capítulo 15, del 1 al 9, del versículo 1 al 9, critica a los líderes judíos critica a los líderes judíos por no tomar en cuenta el mandato del Antiguo Testamento de honrar a sus padres, ¿sí? Acuérdense que colgado en la cruz, se preocupó del bienestar de su madre, ¿no? Esto lo vemos en Juan 19, del versículo 25 a 27, ¿sí? Y su madre María, recuerden que y su hermano Santiago también estuvieron en el aposento alto en Pentecostés, en Hechos 1:14. ¿Sí? Jesús más bien estaba enfatizando que la relación espiritual une tanto tanto como lo físico, ¿no? ¿Sí? Y con lo que estaba preparando en ese momento el camino para una nueva comunidad de creyentes, ¿no? Que es la iglesia, ¿sí? Nuestra familia espiritual. Lo único que se puede aprender más de este párrafo es lo que lo queridos que somos como creyentes, ¿sí? Y las personas personas santas para Dios, ¿no? Él los considera como queridos, como hermanos, como hermanas, como madres, ¿no? Y por lo tanto nos enseña la estima que Él tiene hacia nosotros y la estima que nosotros debemos tener hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia nuestros hermanos. Bueno, pues hasta aquí llego con el capítulo 12. Espero que les haya servido, gustado. Perdón por las interrupciones, pero que sí, aún sigo un poco mal. Y espero que les haya gustado, les haya interesado este capítulo. Está muy bien porque ahí vemos todas las controversias que se generaron y vamos a seguir viendo más controversias que se generan y todo lo que Cristo sigue enseñando, ¿sí? Bueno, los espero la próxima semana y que Dios los bendiga. Hasta luego.